una clase no de 4 horas como habitualmente, sino simplemente para pulir aquellos detalles de lo que ustedes no entendieron o no encontraron o les falta alguna duda que tengan. ¿Entienden? ¿Alguien tiene algo que decir? Bueno, se van incorporando gente. Ponce, Ábalos, Encinas, Lucas, Natalia, Rodrigo Albastro, Carlos Alfredo Barrientos, Maggie Rocha, Valentina Caminos, Javier. Cuando ya no entras más en una página te va a aparecer una flechita acá que te manda a otra página, ¿sabes? Que vienen estos dos. Ajá. Si que activen las cámaras para poder sacar la foto con el Pasa. Esperamos un ratito que sigan juntándose gente y después seguimos. Yo me parece que no salgo ahí porque me puse la... Si le pongo este sí se me va a ver a mí, si no. Sí, está bien. No, recién comienza la... Sí, es ponerle más alcohol. Sí, ese es el de ahí de Graciela. El otro está en el auto. Sí, está bien. Poner silencio a todos. ¿Para qué si Hay unos cuantos que no. Bueno, ya somos unos cuantos.
vamos a comenzar. He recibido, como ustedes saben, en el grupo de WhatsApp hay gente que me ha hecho consultas sobre un tema que me han preguntado reiteradamente, sobre el tema de la humanización del derecho privado. ¿Vamos hasta ahí? Les comento. El tema de la humanización del derecho privado es lo que yo le había hablado en la primera clase, cuando hablábamos de los tratados internacionales de derechos humanos, todos ellos por Argentina, que han sido incorporados a nuestra a través de la Constitución Nacional, a través del artículo 75, inciso 22. El tema de la humanización del derecho significa que bajemos los principios de este derecho supranacional a la Constitución como primer paso y de ahí a las leyes inferiores. Acuérdense ustedes que el Código Civil y Comercial es una ley más. Entonces, todas las leyes inferiores deben estar imbuidas de estos principios que surgen de la Constitución Nacional, que recepta esos tratados internacionales. De eso habla la humanización del derecho privado. ¿En qué se traduce concretamente? Por ejemplo, en todos los temas modernos, por llamarlos así, que tienen que ver con las distintas formas y tipos de protección a los niños, a los discapacitados, a los sectores más vulnerables, o algo un poco más formal, como es la incorporación del derecho del usuario. Van a ver que en algunas oportunidades, incluso en esta bolilla 2, ya que la desarrollamos de esta manera, hemos visto que el derecho de usuario aparece en el artículo donde hablábamos de la retroactividad y retroactividad, es decir, de la aplicación de la ley en el tiempo. Estos principios humanitarios hasta tienen repercusión en cuestiones de formas de denominar. Ahora hablamos de persona humana. Parece una verdad de perogrullo, algo lógico que las personas sean humanas. Bueno, hasta el nombre cambiamos, porque antes hablábamos de las personas, lo que hoy son personas humanas, decíamos personas físicas o de existencia visible. Bueno, hoy hablamos de personas humanas. Es decir, lo que se trata es de bajar del derecho supranacional, que es el conjunto de tratados suscritos por Argentina, incorporar a la Constitución, bajarlo a las leyes, a todas. Y el derecho del Código Civil y Comercial es uno más de ellos. Así que otro alumno me preguntó respecto a la unidad 2, ¿dónde podía estudiar lo del artículo 6? El artículo 6 es el modo de contar los intervalos del derecho. En realidad no hay mucho que agregar a lo que dice el artículo, por eso que no le mencioné nada en especial al tema que cuando lo desarrollamos. Te vieron que fui dándoles las páginas de Rivera, bueno, eso, porque la verdad que lo que dice el artículo es lo necesario. Por ejemplo, cómo se computan los plazos cuando hay de días, de meses, de años, qué pasa cuando un plazo de un mes tendría que terminar en el día que ese segundo menos tiene, etc. El artículo 6 es sencillo, es lo que dice ahí, nada más que se computan días corridos, salvo que expresamente se establezca que no sean días corridos, es decir, solamente días hábiles, etc. Y con eso alcanza con que sepan ese artículo. Hay muchos artículos del Código Civil que yo no necesito que ustedes me lo digan de memoria, porque como le dije en clase, repetir de memoria no sirve. Mi logro también repite los artículos y nunca va a ser abogado. Así que eso no me sirve. El día de mañana que ustedes escriban un artículo y nada más, y yo no sé si comprendieron el tema. Prefiero a veces que me lo desmenucen, me lo expliquen, a que me pongan un artículo de memoria y yo no sé si entendieron lo que significa. Así que
traten de, por eso le dije siempre el primer día, esta materia se estudia con el código al lado porque después es lo que vamos a hablar la mayoría de las veces de artículos. Así que ustedes estudian el artículo y lo desmenuzan, me lo explican, salvo por ahí algún otro artículo, le diré, bueno, este tiene que saber la memoria, pero no me acuerdo ninguno, salvo el de acto jurídico, ese sí. Bueno. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta? Vamos a comenzar ordenadamente por la bolilla 1, sobre la cual no tuvimos oportunidad de conversar porque vimos una sola clase. Que quiere, activa su micrófono y pregunta. Parece que ya estudiaron todos, nadie tiene dudas en la unidad 1, qué lindo que sean tan estudiosos, y sería así para las clases. Escúcheme. Si alguno no tiene micrófono, puede hablar por el chat. Si alguno no tiene micrófono, pueden hablar por el chat, dice. Bueno. Algunos están por celular, parecería, puede ser. Sí, buen día, profesor. Sí. Si me escucha. Sí. Yo quería saber si hay algún ejemplo de abuso del derecho. Abuso del derecho, en clase hemos dado ejemplos, ¿vos tuviste? Sí, yo estuve. Y bueno, ¿te acordás el tipo que le levantó Sí, me acuerdo, de la propiedad que levantó el muro. que levantó la medianera excesivamente solo para perjudicar a la vecina que no pueda tomar sol, o el otro que no practique aladeltismo, aeromodelismo en su terreno? O sea, sabíamos que abuso del derecho cuando una conducta abusiva, cuando excede los límites para lo que fue creada la figura. La medianera dijimos que era para seguridad, intimidad, privacidad, dividir terrenos de distintos propietarios, y que estaba regulado en los distintos códigos urbanísticos, una altura mínima o media, 2 metros y pico, y lo que sea ahí excede el fin de la medianera. La medianera no necesita tener 10 metros de altura como lo hizo este tipo. Entonces, ¿qué ordenaron? La demolición, porque si bien el tipo estaba dentro del marco legal de su conducta permitida, excedía los fines para los cuales fue creada esta figura que estamos hablando. O si no, otro ejemplo, hay abuso del derecho cuando, este es un ejemplo de familia, de derecho de familia. Supongamos hay una sucesión, 4 o 5 herederos y una casa por vivir. Evidentemente no es un bien indivisible la casa, no podemos darle el baño a uno y la cocina a otro. Entonces, ¿qué se hace? Se vende y se reparte. Supongamos que uno de los herederos está peleado con los otros y dice, bueno, yo no voy a vender. Es una facultad en principio que uno puede llegar a ejercer, no vender algo que tiene. Pero en este caso, cuando fue, ¿por qué no quiere vender? Y si le dice, y porque estoy peleado con mis hermanas y yo no quiero que hagan el negocio, me parece que sería el ejercicio abusivo ese derecho a negarse a vender. O, por ejemplo, cuando en un préstamo se cobran intereses usurarios, porque es lógico que si yo te presto plata, cuando vos me la devolvés actualizada con un interés, ¿no es cierto? Eso no está mal. Ahora, también ese interés tiene un límite razonable y es lo que hasta consiste en un delito, la usura, un delito de derecho penal, la usura. Así que esos son ejemplos de abuso del derecho. Como si ustedes recuerdan en qué consistía el abuso del derecho, el problema de justificar esta medida, porque muchos se oponían, el problema era cómo me van a limitar aquello que yo ejerzo legalmente. No cometo delito, es algo que la ley me faculta, me autoriza. Entonces, ¿por qué me van a tener que poner un límite? Ese era el kit de la cuestión en el abuso del derecho. Además, comenzábamos hablando de abuso del derecho, y abuso es una palabra mala. Cuando hay abuso hay delito. El abuso es sinónimo de delito. En ese caso no habría problema porque el delito ya tiene sus penas, ya está castigado. Entonces ahí fue que se cambió la denominación
y hablamos de ejercicio abusivo del derecho, que es otra cosa, para justificar el tema de que una conducta legal cumplida dentro del marco que la ley permite, que la ley establece, lo mismo genera para el autor de esa conducta cierta limitación. Pues yo podría decir, no, yo estoy dentro de mi marco legal, la ley me permite, hago lo que quiero en mi casa. Que fue la resolución de uno de los primeros casos donde se comenzó a hablar de abuso de derecho en Inglaterra, cuando la Cámara de los Lores consideró ajustaba derecho la conducta de una persona que, para perjudicar a su vecino, para que su fundo, su terreno valga menos y pueda comprarlo más barato, desvió un curso de agua que pasaba por su terreno para que el de al lado se quede sin agua. En principio, que yo estoy en mi terreno, hago lo que quiero, en mi propiedad, bueno, los dólares, yo, sí, está en su terreno, él puede hacer lo que quiera, originariamente, hasta que después se fue imponiendo la idea del ejercicio abusivo del derecho, y dijeron, no, bueno, no puede hacer lo que quiera, hasta tanto y cuanto no perjudique y tenga un motivo. No perjudica al otro. ¿Eh? Claro, o que sea, tu conducta sea adecuada a la finalidad de la figura que estamos hablando, etcétera, no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Acá veo que están apareciendo algunas fotitos, che, qué producciones, ¿eh? Bueno, así que así van a ir a la clase la próxima vez. Ese era un sábado noche en la previa. Bueno, otra duda, otra consulta. Buen día, profesor. Ya. Yo quería saber si podemos hablar de unificación del derecho civil y comercial. Ajá, sí, el punto 2. Bueno, ese tema yo no le Sí, di, sí. sí, de la unidad 1. Yo ese tema no le di mucha importancia porque les comento. Ahí donde dice Código Civil y Comercial, método, estructura, que es la cantidad de libros que tiene, cómo está dividido, etc. Y cuando hablamos de fundamento de la unificación del derecho civil y comercial, lo que los autores escriben en ese tema es la fundamentación de por qué se unificó. Como ustedes saben, antes de que el Código Civil y Comercial esté unificado, teníamos por un lado el Código de Comercio y por otro lado el Código Civil. En realidad esta es una disputa doctrinaria, hablando de doctrina, donde los autores decían que el Código Civil y Comercial deberían ser uno solo, porque prácticamente el derecho comercial sería una derivación del derecho civil que por finalidad, por características propias, se independizó. En realidad esto pasa con todas las ramas del derecho privado. El derecho civil es el tronco común de todas las ramas del derecho privado. Es decir, del derecho privado se desprenden todas las ramas del derecho privado, por ser el más antiguo, por ser el más importante, el más el tradicional, diríamos así. Entonces yo, la verdad que por una cuestión de tiempo no me detuve demasiado. Aparte habla mucho de cuestiones políticas, de por qué algunos justificaban, otros decían que no era necesario unificarlo. Fíjense que, por ejemplo, en la práctica, vayamos más allá del código. La práctica del derecho civil se ejerce de una manera y el derecho comercial se ejerce de otra. Tienen fueros distintos, jueces distintos, son cosas distintas que están legisladas en un solo código. Por lo tanto, a mí me pareció un tema no tan trascendente, por eso no lo vimos en clase, pero sí tienen que saber que antes que esto se produzca era una lucha de los civilistas y los comerciantes, algunos a favor y otros en contra. Como siempre, los abogados vamos a tener motivo para discutir hasta por una letra, si es I o si es O, vamos a discutir, como vamos a ver cuando leemos la clase siguiente de personas, discutimos si una letra I tendría que haber sido una letra O, por ejemplo, hicimos congresos y reuniones a ver si era I o O. Bueno, entonces había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra, y le digo que la verdad en la práctica, más allá de la legislación común o de la codificación común, en la práctica sigue todo exactamente igual que antes, hasta la enseñanza. Fíjense ustedes en la facultad cómo van a estudiar derecho civil y derecho comercial de manera separada.
pues son cosas distintas. Que una se haya desprendido de la otra no quiere decir que deban sí o sí tener que estar en un mismo podio. Pero bueno, primó esa postura y se hizo el tema, se unificó el derecho civil y comercial. Y lo que pasa es que en parte tenían razón los que pedían que se unifique, porque hay muchas cosas en común que si vos legislás en dos códigos distintos puedes llegar a tener contradicciones entre uno y otro. Son argumentos un poco medio ingenuos, porque si vos haces un código, fijate lo que dice el otro y no lo contradigas y ya está. Lo que pasa es que acá nadie quería ser el segundo. Los comercialistas no querían ser los segundos, lo que hicieron su código después del Código Civil, o el Código Civil no querían copiarle al Código Comercial. Entonces había siempre una guerra política, además de las intelectuales que tenían que ver con el tema. Yo creo que es un tema, no digo que sea un tema menor, que no importe, por algo está en el programa, pero no es una cuestión tanto de derechos, sino una cuestión más de política de estudio y de ejercicio del derecho que otra cosa. ¿Otra pregunta? Lourdes, vos sos la administradora del grupo de WhatsApp. Ahí me escribió una chica que se llama, que quiere si le podemos incorporar al curso, pero no me manda su número de teléfono. Me escribió en el Facebook. Se llama Nerea o Nerea, algo así. No encuentro, a ver, ya te digo. Nerea Aevicher. Yo no la conozco, si le paso el número, Sí, yo la agrego. sí, yo me hice, doctor, disculpe, no me idóneo, pero quería pedirle si podría agregar al grupo. Quería pasarme tu número celular y te agregamos. Y no me está contestando. Bueno, si yo le voy a pasar ahora cuando tenga novedades de ella. Bueno, ¿alguna otra pregunta de la unidad 1? ¿Alguna otra pregunta? Vamos Ahí le escribieron en el chat, profesor. Ajá. En el chat, escribió en el chat, profe. Abuso de posición dominante. Correcto. Ese es un tema que si ustedes vieron, estaba mirando mi teléfono justo, porque ahora está en el... Si ustedes vieron cuando hablamos de abuso del derecho, justamente, a continuación, principio de la fe, abuso del derecho, abuso de posición dominante es el artículo 11 del Código. Ejercicio abusivo del derecho es el artículo 10 y abuso de posición dominante es el artículo 11. Este es el desprendimiento del abuso del derecho y un ejemplo para bien que me pedían hoy un ejemplo. Bueno, posición dominante también es una forma de ejercitar abusivamente un derecho. Porque si ustedes leen el artículo 11, vamos a leerlo, van a ver que es el ejercicio abusivo del derecho volcado al sector comercial, justamente de lo que veníamos hablando recién. Están legislados en el Código Civil efectos que recaen en el sector comercio. Es cuando, supongamos, una empresa o dos empresas se ponen de acuerdo, hacen una cartelización, por llamarlo así, o se ponen de acuerdo respecto a la manera de manejar un precio y entre las dos, como no tienen competencia, un oligopolio, y ponen el precio que ellos quieren, aunque sea exorbitante. En Argentina, hoy por hoy, tenemos 3 fábricas de respiradores artificiales. Imagínense si se ponen de acuerdo las 3, dicen, bueno, valía 500, bueno, ahora vale 1.500 los respiradores artificiales, porque todos estamos desesperados por tener uno en casa. Eso sería posición a ejercicio abusivo de un derecho. Pues uno tiene derecho a aumentar su producción, sale un poco más caro, lo que vos haces es tener que cobrar un poco más caro. En este caso habría claramente un ejercicio abusivo del derecho, que es el de la posibilidad de aumentar lo que vos vendés. Y eso sería abuso de posición dominante. Yo me acuerdo cuando acá en Corrientes Capital teníamos una sola empresa de videocable. Hoy tenemos DirecTV, tenemos Cablevisión, tenemos hay otro que no me acuerdo ahora. Bueno, había uno que se llamaba Cablex. Imagínense, vos querías tener video cable en tu casa y tenías que someterte sí o sí a lo que ese video establecía, punto. Hasta que apareció la competencia. Entonces,
Eso es ejercicio. ¿Leyeron? ¿Encontraron el artículo 11? ¿Leyeron? ¿Está? ¿Vamos a seguir? Pero, Monopolio sería, profe. exacto, cuando alguien haciendo ejercicio o uso monopolio, si es una, en ese caso era un monopolio. El tema de aquel caso era, pero cuando hablamos de oligopolio son 2 o 3 que están en la misma situación, y por eso hay una ley que prohíbe que una actividad esté circunscrita a un solo propietario. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan la gran pelea que hubo con la ley de medios? ¿Se acuerdan? Bueno, la ley de medios venía a poner orden en una legislación muy antigua porque era de cuando los medios no eran como ahora. Ahora algunos de ustedes tienen unos mangos y quieren poner FM, por ejemplo, la ponen. O quieren imprimir una revista o un diario y sencillo, además ni necesitamos papel, lo hacemos por internet. Entonces la ley de medios tenía que actualizar y modernizar todo lo que sea la industria de imágenes y de sonido, radio, televisión, etc. Y la ley de medios tenía un artículo, no me acuerdo el número ahora, 100 y pico, que prohibía la concentración en manos de un grupo de poder, por ejemplo, la concentración de determinada cantidad de emisoras de radio, determinadas señales de televisión, tantos canales, que tenían nombre y apellido, Clarín. Porque Clarín tiene la mitad de los videos de Argentina, la mitad de la radio y la mitad de los diarios son de Clarín. ¿Y qué pasa si vos tenés a la prensa, cuarto poder, si vos tenés a la prensa que lo maneja una sola persona y te suben o te bajan como ellos quieren? Lo que buscaba esa ley de medios era evitar que se concentre en manos de una sola persona un monopolio informativo. También puede ser para protegerte o para hacer lo tuyo. Acuérdense que ustedes miraban 678, vivíamos en Alemania, y si lo miraba TN estábamos en Venezuela. Bueno, a Venezuela le gustaba también al gobierno en ese momento, pero quiero decir que el abuso de posición dominante siempre tiene que ver al mundo mercantil, pero leemos, dice, lo dispuesto en el artículo 9 y 10 se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales. En el mercado nosotros no tenemos ni idea, pero hay algunos productos esenciales, como el aceite, que hay 2 o 3 productores nomás en el país. Recién le ponía el ejemplo de los respiradores artificiales. Lo que pasa es que ahora nomás lo necesitamos, pero vamos a las cosas cotidianas. El aceite. Imagínense si el día de mañana estos 2 o 3 grandes productores de aceite dicen, bueno, no vendemos más, lo importamos todo afuera porque recibimos dólares a cambio. ¿Y nosotros con qué cocinamos? Volvemos a comer con grasa como en el siglo XVIII. ¿Entienden? Esos grandes acuerdos se pueden ejercer, se pueden hacer. Las empresas pueden ponerse de acuerdo. Fíjense, por ejemplo, a nivel mundial, un acuerdo que parecerá una pavada, pero ustedes se imaginan el efecto económico que habrá tenido las compañías productoras de celulares. Hace unos años se pusieron de acuerdo que la ficha de los cargadores sean todas iguales. Algunos a lo mejor con sus primeros cargadores sus primeros celulares habrán tenido fichas redonditas, cuadraditas de esta. Bueno, en determinado momento dijeron los que producían celulares a nivel mundial, que tampoco son demasiados, porque los que aparecían, estos grandes, fueron comprándolos y fueron quedándose con el mercado entre 2 o 3 o 4. Y bueno, vamos a ponernos de acuerdo y todo el mundo va a usar la misma ficha para el cargador. Entonces cualquier cargador puede andar en cualquier celular. O sea, sí, esos tipos de acuerdos obviamente que son legales, se pueden hacer. Ahora, cuando eso se traduce en el mercado, en una situación que va más allá de lo que la facultad que tienen de acordar y termina perjudicando a la gente que consume ese producto, pasa a ser un ejercicio abusivo del derecho que se llama específicamente en este caso abuso de posición dominante. Es decir, ellos dominan el mercado y hacen abuso y ponen los precios que a ellos se les ocurren. ¿Está? Otro tema, diría Santo Biasati.
Disculpa, profe, el artículo 13 renuncia. Dice, los efectos de la ley puede ser renunciado en casos particulares. Ajá. Sí, pero primero dice Solo está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley por pueden eso. ser renunciados, es decir, excepto el ordenamiento jurídico lo prohíba. La ley, como nosotros dijimos en la clase anterior, es un principio ordenatorio. Ujú. Yo lo agrego también controlatorio. Porque la ley que hace ordena la vida en sociedad. Imagínense, sin ley estaríamos en una anarquía, Un desorden. un desorden total. Pero además de ordenar, controla como tiene que ser, controla. Que también ahí en la legislación puede haber un abuso. Además, por eso dijimos, las leyes tienen un control de constitucionalidad porque el mero hecho de que sean leyes no significa que sean buenas o que estén adecuadas al orden constitucional. Por eso tenemos el recurso extraordinario federal, donde decimos, bueno, esta ley o este artículo va en contra de la Constitución y podemos tranquilamente llegar hasta la Corte Suprema y decir, bueno, este artículo es inconstitucional, no se aplique. ¿Por qué? Porque la ley tiene un principio que debe ser justa. ¿Se acuerdan lo que hablamos? De Mm. Goldschmidt, la teoría tridimensional, de los normativistas que decían lo que la ley dice es y el resto no interesa, tanto Tomás de Aquino y un naturalismo, que la ley debía estar inmersa en un orden superior, la ética, la moral, que debe ser un instrumento que esté a favor del hombre, etc. Bueno, todo eso tiene que ver con el tema de que la ley en principio es ordenatoria. Nadie puede renunciar o legislarse para sí mismo. Es decir, cuando vos tenés una ley, tenés que cumplirla porque se entiende que esa ley repercute en los principios generales de la comunidad o en la sociedad en la cual esa ley rige, y si existe es porque es una necesidad para ordenar, para demás. Entonces, vos no podés renunciar a la ley y decir, ah, no, yo esa ley a mí no se me aplica. Cosa que es una garantía para nosotros. Pues si bien nos limita y dice a la pucha, lástima esta ley, yo no quisiera no quisiera estar obligado a cumplirla, es una garantía porque no me van a poder obligar a mí a renunciar a determinada ley. Por ejemplo, en alguna relación jurídica nadie me puede obligar a mí a cercenar mis derechos. Yo tengo derechos y obligaciones. Bueno, mis derechos son irrenunciables. Nadie me puede en una relación jurídica decir, por ejemplo, bueno, mirá, yo te doy el préstamo, pero vos te vas a obligar a tal cosa que la ley prohíbe, pero vos vas a renunciar a ese derecho que vos tenés para... No, es imposible. O sea, no te pueden obligar a renunciar a un derecho por circunstancia, fuerza mayor, por lo que sea. Lo importante es que la ley, si bien es del cumplimiento, dijimos cuando hablamos de los caracteres, dijimos que es coercible, es obligatoria, como siempre, ese es el principio, pero hay excepciones que confirman la regla. Por eso dice, está prohibida la renuncia general de la ley. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular. Así como nosotros hablamos de que el Código Civil es imperativo y todo hay que cumplir, hay algunos casos en los cuales son normas supletorias. ¿Se acuerdan de eso? Dijimos que son normas Sí. supletorias, aquellas que las partes pueden, en la relación jurídica creada entre las partes voluntariamente, pueden dejar sin efecto lo que dice el Código Civil. En realidad no es dejar sin efecto lo que dice el Código Civil. Lo que pueden hacer es obligarse de manera distinta y que lo que el Código dice queda supletoriamente ahí por si las partes no dicen nada respecto a ese tema. Estoy hablando concretamente al artículo de los modos de contar los intervalos del derecho. ¿Se acuerdan? Creo que era el 7. ¿Se acuerdan que dijimos que las partes al establecer una relación contractual pueden poner un vencimiento distinto a lo que dice el código? Recuerden que el código dice que los plazos van de días completos, que el día es el tiempo que va de medianoche a medianoche, que el plazo de días comienza a correr a partir de día mañana, si de hora a partir de la hora siguiente, de firma, etc. Yo puedo poner un contrato que venza a las 3 de la tarde, puedo poner un contrato de 3 días de alquiler, cuando se acuerdan que la ley
establecía un plazo mínimo. ¿Por qué? Porque esa parte del código es supletoria. Obviamente, como le dije también, yo no voy a decir, no, yo los alimentos no los voy a pasar porque no quiero. No, esa parte de los alimentos, derecho de familia, no es supletorio, eso es imperativo. Por eso, a eso hace referencia cuando se está prohibida la renuncia general de la ley. Ahora, en algunos casos en particular, que son las normas supletorias, las partes pueden autolegislarse en su relación. Ahora recuerden, una vez que se legislan, tienen que cumplir como si fuera la ley misma. A eso hace referencia el artículo 13 de renuncia. Yo no puedo renunciar, porque es una garantía para mí, porque yo no sé cuándo yo no voy a estar en un estado de necesidad, que venga alguien y me diga, ¿sí? Cuando nosotros veamos abuso, cuando veamos lesión, los vicios, cuando veamos lesión, los vicios del acto jurídico, hasta la lesión, el fraude, la simulación. Cuando veamos la lesión, vamos a ver que hay un abuso de confianza, como también se le llama a la lesión. Que la lesión es aquel acto jurídico celebrado donde una persona explotando la necesidad, la incapacidad, se abusa de otra persona y obtiene un valor más barato de lo que corresponde. Hay una discrepancia económica injustificada, enormísima. Yo le compro al pobre viejito su campo que no sabe ni cuánto vale su tierra por 10.000 y vale 1 millón, por ejemplo. Estoy ejerciendo de manera abusiva mi facultad de hacer un buen negocio. Por eso se llama abuso de confianza, aquel tipo de lesión. Y así hay muchas circunstancias en que la ley me protege al no permitir que alguien me obligue a hacer algo que después me perjudique. Entre ellos, a renunciar a mi derecho. Por eso ahora la renuncia general de los efectos de las leyes. Salvo los casos puntuales, la ley permite no aplicar porque son normas supletorias. ¿Otra pregunta? ¿Quién iba a decir algo? ¿Le parece pasar a la unidad 2? ¿Cómo anduvieron con la unidad 2? Como vieron, está todo en Rivera y no son demasiadas páginas. Comenzamos en la página 49 y terminamos en la 90, 100, 25, 30 páginas, 15, 20 hojas. No pueden decir que no pueden estudiar ese tema. ¿Qué le parece el tema? ¿Alguien tiene algo que preguntar? Yo les comento para que vayan haciéndose la idea de cómo va a ser el parcial. Los que estuvieron ya el cuatrimestre pasado conmigo saben, pero para los que son nuevos, acá ya veo varios que fueron alumnos del cuatrimestre anterior, ya saben. Pero yo les voy a tomar 3 temas, uno más importante, más largo, uno intermedio y uno cortito. El cortito como para que vayan rompiendo el hielo. Por ejemplo, modo de contar los intervalos derechos. Ustedes vieron en un articulito de 6 líneas y está el tema. Eso sería como para que vayan aflojando la mano y rompiendo el hielo. Después, por ejemplo, podría ser abuso del derecho, que abuso del derecho ya es un tema un poco más complicado, porque ahí no basta con ponerme el artículo. Es importante que lo sepan, por supuesto, pero no es lo único. Me tienen que hablar de los antecedentes, dónde nació, la evolución, por qué Vélez Arfield no lo incluyó en el Código Civil, porque ese detalle no le dije, está en el libro, pero Vélez Arfield no legisló el abuso del derecho, pero no porque no lo conociera, porque él no estaba de acuerdo. Vélez Arfield decía que el abuso del derecho, que había una dicotomía, un problema ahí. Si hablamos de abuso, no hablamos de conducta regular. ¿Se acuerdan ustedes del artículo? Dice, el ejercicio regular de un derecho nunca torna... Y ese era el problema. Entonces Vélez Arfield decía, el Estado no puede, o nos autoriza o no nos autoriza. Y si nos autoriza, el Estado no puede venir a regularnos
conducta legal. Decía, cuando una frase de Bélezar decía, cuando el Estado pase a legislar sobre el uso, o sea, si dejamos limitar el ejercicio de nuestros derechos, después también va a legislar sobre los usos de nuestros derechos y ahí toda libertad individual se verá perdida. Como dando a entender de que si dejamos que nos limite nuestra conducta dentro del marco legal, el día de mañana el Estado también nos va a poder decir qué hacer y qué no hacer dentro del marco legal. Que para eso está la ley, para darnos un marco dentro del cual nosotros hagamos libremente lo que nosotros queremos, a tal punto que la posición es de la teoría, no la teoría, sino la libertad individual, la autonomía, la voluntad a la hora de contratar, etcétera, etcétera. Casi como un sistema medio ruso, medio comunista, donde uno no hace lo que quiere. Es el Estado el que te controla, te autoriza y te dice sí, no, sí, no, sí, no. Y Bélezar no quería llegar a que el Estado se inmiscuya en la manera de ejercer mis derechos. O sea, el Estado ya se inmiscuye poniéndome la ley por delante. Si yo estoy dentro de la ley, nadie me puede regular más. Por eso Bélezar no legisló sobre lo que en ese momento era abuso del derecho, que después se transformó en ejercicio abusivo del derecho. Entonces, abuso del derecho, reitero, no es solamente el articulito, sino son los antecedentes, porque Bélezar, ejemplo de la práctica, etc. Y bueno, después todavía no vimos unos cuantos temas, pero van a ver ustedes que tenemos nada más y nada menos, lo que vamos a ver en la clase siguiente, los sujetos de la relación jurídica, que es la persona humana. Y ahí tenemos para, que no lo vamos a hacer, porque vamos a necesitar 10 horas seguidas de videoconferencia. ¿Cuándo comienza la asistencia? Pañuelo verde, pañuelo celeste, aborto sí, aborto no, es persona, no es persona, es conjunto de células, etcétera. Todo lo que ustedes, ahí sí están bien empapados por un tema que ustedes los jóvenes están muy metidos en eso. Y ahí vamos a tener para discutir que si estaríamos en clase, está buenísimo, porque acá se nos va a complicar un poco, pero ya lo vamos a ir hablando. Así que imagínense cuánto tengo para preguntarles a ustedes en el parcial, porque después de esa bolilla que es de persona humana, que es clave porque es el sujeto del derecho, que vamos a comenzar a hablar en un ratito, después tenemos los atributos del nombre, el domicilio. Domicilio, nadie le da bolilla al domicilio, pero ustedes no saben lo importante que es el domicilio, porque el día de mañana cuando ustedes sean abogados, y venga uno a hacerle un planteo, si vos no sabes ubicarla a la contraparte, te quedaste sin causa, te quedaste sin caso, te quedaste sin cliente y sin honorarios, etc. Cuando hablemos de capacidad, menores de edad, todo un tema que pueden, que no pueden, aparte que este código que es nuevo, los menores le está reconociendo un montón de situaciones que antes no se reconocía. Antes decía, bueno, a partir de los 13 años tanto, a partir de los 14 tanto. Hoy por hoy, con la capacidad progresiva, los menores van adquiriendo cada vez más rápido mayor ejercicio de su derecho, cosa que está bien, pues no es lo mismo un chico de 13 años de la época de Bélezar en 1870 que un chico de 13 años hoy. Con todo esto que tenemos acá, estas computadoras, celulares, yo ahora le doy a mi nieto mi celular que tiene 2 años y lo maneja. Yo a los 2 años jugaba con un autito, con una pelota. ¿Cómo no van a ser más inteligentes si el cerebro es un músculo? Cuanto más lo ejercitas, más produce. Entonces, si desde chiquititos comienzan con una vida cibernética, con aparatos y demás, cuando tengan 13, 14, 15 son casi adultos. Es más, para la ley a partir de los 16 son adultos en el uso de su cuerpo, nada más y nada menos. Pero no me quiero adelantar más. Bueno, para no seguir así, cuando ustedes estudian un tema tienen que estudiarlo integralmente, no quedarse con el artículo nomás. Salvo, por ejemplo, el tema chiquito como el tema de los modos contables intervalos de derecho, que es un artículo. Si vos sabés ese artículo, después me vas explicando parte por parte y me podés escribir 2 hojas, que les aviso, yo no cuento las hojas para que aprueben. Yo sí tenía un profesor
que contaba las hojas que vos le escribías. Si vos escribías muchas hojas, era porque sabías. Y parece en una oportunidad, una alumna pensó que yo también contaba las hojas. Cuando me pongo a leer, por ahí decía, venía hablando en tema de los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. Me copió toda una letra de una canción en el parcial, ya le conté el curso anterior. No. Yo leo, aunque ustedes no crean, leo todo lo que escriben, todo, cuando entiendo la letra. Si no entiendo, fuiste. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero no crean que porque se escriba mucho se sabe más. Ese es un vicio muy común de los abogados, del sistema judicial. Sistema judicial. Yo a veces veo demandas o veo escritos donde ponen 5, 6 jurisprudencias copiadas. Ahora con el copiar y pegar de la computadora, genial. Antes cuando había que tipear en la máquina de escribir costaba un poquito más. Ahora con el copia y pegue hacen unos escritos que si vos le sacás todo esto de copiar y pegar de otro lado, te quedan 2 carillas. Bueno, vicios que tendríamos que ir sacando, ¿no?, de arriba en el sistema judicial, pero ya van a tener tiempo de ir aprendiendo y viéndolas a medida que avancen en la carrera, pero para avanzar en la carrera hay que aprobar esta materia. Así que no crean que pues escriban mucho. A veces uno dice, fulanita escribió 2 hojas y aprobó, y yo escribí como 4 y salí mal, y sí, pero hay que ver qué escribieron. A veces no saben el tema y me escriben otro tema que saben, ¿no? Y sí, lo lamento, pero no era el que yo les pedía. Bueno, ya vamos a tener tiempo de hablar sobre eso. Aparte, casi todos son alumnos viejos míos, así que ya saben cómo viene la mano. ¿Quieren hacer otra consulta de la bolilla 2 o podemos comenzar a hablar un poquito de la bolilla 3, que es sujeto de la relación jurídica a la persona humana? Hablen ahora o callen para siempre. Así que ya que estamos conectados, podemos comenzar un poquito de la bolilla 3. ¿Qué hora es? 11 menos cuarto. Para las 12 terminamos. O arrancamos por lo menos y después seguimos después les hago un videito de los temas que faltan. Claro, el problema va a ser la gente que no está. Acá veo varios, pero hay muchos que no están.